Buenos días a todos, a todas. Gracias por acompañarnos en esta mañana de hoy, 29 de septiembre. Es un día que nos viene congregando desde hace varios años para trabajar en lo que tiene que ver con prevenir y reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos. Así que bueno, muchas gracias por la presencia de todos y todas acá, pero en especial de las autoridades presentes. Así que, bueno, sin más, porque tenemos una agenda bastante ajustada, donde vamos a contar con la presencia de, Congreso de Intendentes también, Banco de Alimentos, Redalco, bueno, el Ministerio de Ambiente. Así que, sin más, damos comienzo a las palabras de apertura de las autoridades presentes. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. Buenos días a todas y todos. Un gusto estar aquí compartiendo esta actividad tan importante en la agenda país y en la agenda del Ministerio y en la agenda internacional. Hacerlo con el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, el doctor Leonel Brioso, con Marisol Mayo, que tanto ha trabajado en estos temas, junto con la DINASEA y los equipos del Ministerio de Ambiente. Como bien se decía en la presentación, hoy es un día que ha declarado las Naciones Unidas para visibilizar y promover la conciencia sobre uno de los temas más desafiantes que tenemos en una realidad donde, paradójicamente, millones padecen de hambre, tienen inseguridad alimentaria y al mismo tiempo el mundo tiene capacidad de generación, de producción y generación de alimentos para todo el planeta. Y uno de los desafíos centrales que tenemos justamente es la reducción de la pérdida, el desperdicio de alimentos, para que todos los alimentos que están en condiciones de poder llegar para el consumo humano, justamente antes, en lugar de ser desperdiciados, puedan llegar a quienes más lo necesitan. Desde ese punto de vista, para nuestro ministerio y para este gobierno, este es un tema que tiene, como ustedes comprenderán, distintas dimensiones, todas importantes que debemos abordar. Fundamentalmente la dimensión social y la dimensión ambiental. Decimos siempre que los temas ambientales, que fomentar el desarrollo sostenible, fundamentalmente buscan mejorar las condiciones de vida de la población, y este es un tema donde sensibilidad social, compromiso social, agenda social y ambiental se dan de la mano. Este es un tema clave, en primer lugar, para poder contribuir a combatir el hambre, combatir la inseguridad alimentaria y, por lo tanto, encarar uno de los temas sociales más importantes vinculados al desarrollo de sociedades más justas, inclusivas y de pleno ejercicio de derechos para todas y todos, y vaya si el derecho a la alimentación es el derecho fundamental que tenemos que preservar. Pero también a nivel ambiental sabemos que el desperdicio de alimentos tiene un doble impacto negativo, tanto en la generación de residuos como en las emisiones que impactan negativamente en el cambio climático y que por lo tanto ha sido incorporado a nivel internacional y también por el Ministerio como uno de los temas claves de la acción climática que tenemos que encarar. Venimos justamente de participar de una actividad en Naciones Unidas sobre acción climática, donde, salvo excepciones, toda la comunidad internacional aúna esfuerzos para enfrentar lo que definimos como uno de los grandes problemas y desafíos contemporáneos, que en este 10º aniversario del Acuerdo de París, donde la comunidad internacional se puso de acuerdo en avanzar en acciones definitivas y concretas para enfrentar esta realidad, nos convocamos todos a reforzar
el trabajo de todos los países, de todos los pueblos para enfrentar este tema. Se decía en esta semana que de no haberse acordado, suscrito e implementado el Acuerdo de París, que entre otras cosas convoca y plantea a los distintos países elaborar sus contribuciones nacionales determinadas. Bueno, el calentamiento global hubiera estado en el entorno de los 4 grados, alejándose del objetivo que hemos asumido todas y todos de mantenerlo por debajo del 1,5. Así que vaya si es importante incorporar estos temas. Entonces, desde la perspectiva ambiental, una gestión sostenible de los residuos y un avance en la agenda climática de prevención de emisiones de gases de efecto invernadero son claves y ubican a la pérdida y desperdicio de alimentos como un tema en el que tenemos que trabajar por responsabilidad y solidaridad social, como decía al principio, pero también por responsabilidad y compromiso ambiental. Nos decían, y hoy vamos a escuchar a las y los expertos en estos temas, que la significación en estos temas es tal que de los 4 millones de toneladas de residuos que se generan en Uruguay al año, 1 millón tienen que ver con con pérdidas y desperdicios de alimentos. Así que vaya si es importante trabajar en este tema. Hablábamos y destacamos la importancia y el impacto en las emisiones y por lo tanto en el impacto negativo en el cambio climático. Y yo quiero reafirmar, para ir cerrando, la importancia de la dimensión social en un país donde nos enorgullecemos de la conciencia solidaria, de la prioridad que le damos a nivel país y en particular este gobierno al trabajo para la construcción de una sociedad con menos desigualdades, más justa, más igualitaria, pero debemos reconocer que hoy casi el 15% de los hogares de nuestro país tienen niveles de inseguridad alimentaria que nos preocupan y que nos deben comprometer. Por tanto, yo para cerrar, lo que quiero destacar es la importancia no solo simbólica, sino real de ámbitos como estos que nos permiten articular acciones, articular esfuerzos de distintas instituciones gubernamentales, pero también a nivel social, comprometer a las empresas, a los distintos actores de la cadena de producción, transporte, distribución y comercialización de alimentos para hacer posible ese objetivo fundamental de perder y desperdiciar menos para que lleguen los alimentos a quienes lo necesitan. Y en ese camino el Estado tiene un rol importante a jugar y nosotros estamos con mucha satisfacción porque ahora hace poquito hemos firmado junto con el Ministerio de Economía y Finanzas y junto con el Ministerio de Salud Pública el decreto 179 de 2025 que reglamenta la ley 20.177 que nos permite ubicar la donación de alimentos como uno de los ejes de trabajo fundamental para combatir las pérdidas y desperdicio, y el Ministerio de Ambiente asume con satisfacción y con mucha responsabilidad el impulso de la implementación de este decreto que esperemos nos permita generar un cambio significativo en esta agenda tan importante. Así que muchas gracias por acompañarnos en este día y como decimos, siempre que conmemoramos días referidos a los temas ambientales y sociales, que la conciencia sobre estos temas no se agote en esta jornada y nos permita renovar y redoblar esfuerzos para avanzar significativamente en este tema. Muchas gracias. Buenos días para todas, para todos. Un gusto estar aquí. Poca cosa para agregar después de escuchar al ministro, pero sí una particular visión de salud pública de la importancia que este tema tiene. Estamos realmente muy
muy contentos de haber empezado el relacionamiento bidireccional entre ambiente y salud con una agenda común que ya tenemos pautada de trabajo. Y este tema es un tema central. En un país que produce alimentos para 20 millones de personas, pero que aún así, como decía Edgardo, tiene graves problemas de inseguridad alimentaria y que desecha tanto alimento, está en el centro de la problemática, agravado por un incremento de la inequidad que se ha vivido en este último periodo y que lleva a que amplios sectores de pobreza en nuestro país tengan problemas reales de acceso a la alimentación y que eso además se amplifica en algunos sectores particulares, por ejemplo, durante el proceso reproductivo, en el cual sabemos bien que el déficit de micronutrientes o determinado tipo de alimentación genera riesgos para el desarrollo del feto, de la infancia y para adelante, ¿no? Promoviendo 3, 4 generaciones para adelante un aumento de las enfermedades crónicas, que el riesgo empieza durante la disalimentación en la vida fetal. O sea que estamos en el centro de un problema sanitario de primer orden, que para el ministerio que ha puesto la inequidad en salud como un tema central, queremos participar activamente. Y además, por otro lado, como también decía Edgardo, este tema tiene que ver con la amplia agenda del cambio climático y con lo que provoca el cambio climático, que son los sistemas productivos de alimentos. Y esto, tirando de esta piedrita, también quizás podamos reconsiderar la forma en que estamos produciendo alimentos, y eso ponga en rueda otros temas que el Ministerio de Ambiente tiene, junto con otros ministerios como Industria, Ganadería, que es la transición hacia modelos sostenibles de producción de alimentos que están en el centro de la problemática y del proyecto país. Así que por ambos temas, por el tema sanitario y por el tema productivo, creemos que este asunto es un asunto clave, que lo vamos a tratar de incorporar al Ministerio, y también que relacionamos con otros asuntos, como por ejemplo la posibilidad de generar una, una posibilidad laboral para determinados sectores sociales que tienen dificultades para la inserción y que quizás en este tipo de experiencias podrían insertarse. Me refiero a la población impresionante que tenemos hoy por hoy en situación de ese circuito perverso de calle, cárcel y reinserción. Quizás podría ser algo privilegiado para buscar una acción también determinante en ese sentido. Y creemos que contamos con mucha sensibilidad a nivel social, contamos con también las intendencias que van a estar interesadas, por supuesto, en participar en todo esto, así que creemos que esta agenda tiene mucho para dar en este periodo y desde Salud Pública el compromiso de acompañar y participar en lo que podamos. Así que aquí estamos, estaremos pendientes de las conclusiones y un gusto estar con todos ustedes. Bueno, gracias. Muchas gracias entonces por todas sus palabras y su presentación en la mañana de hoy. Tenemos mucho para trabajar sin dudas. Y bueno, y este decreto reglamentario de la Ley de Donaciones fue un ejemplo de ese trabajo que da el puntapié para seguir avanzando. Bueno, ahora Marisol, no te vayas porque venís ya. Bueno, ahora cedíamos la palabra a la gerente del área de gestión ambiental y desarrollo sostenible de DINASEA. Bueno, que va a tratar de comentar un poco este nexo que tenemos entre lo que son los residuos, los desperdicios, las donaciones. Así que bueno, le dejamos el micrófono. No, solo cortito porque después la idea un poco es que presente Cintia los detalles. Primero que nada, agradecerles por compartir hoy la mañana con nosotros. Venimos desde hace unos cuantos años posicionando este tema a nivel nacional con un aspecto clave que entendemos que la forma de abordarlo es entre todos, tanto del sector público como de las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, que creo que están todos representados en esta sala. Así que les agradecemos.
estar desde el principio cuando empezamos a desarrollar el Plan Nacional de Residuos, que apareció este tema, y cuando después en el 2023 además nos pusimos al hombro entre todos el desarrollo de la estrategia, que es lo que nos permitió definir un rumbo sobre estos procesos. Entonces, estos 5 años pretendemos, que ya pasó medio, pretendemos darle la mayor fuerza posible a este tema, que había sido puesto muy tímidamente en la ley de residuos, porque era un tema que por lo menos en nuestro ministerio no lo teníamos tan incorporado, digamos, como proceso. Es un abordaje y una línea que va mucho más allá del tema de residuos, como recién lo decía Edgardo. Tiene un componente social muy fuerte y acá, digo, las acciones de prevención son las claves para que efectivamente no tengamos el problema, pero que además permitan, como país productor de alimentos, apoyar también un proceso de producción de alimentos sostenible. Entonces, el abordaje ya lo saben, la mayoría de ustedes participaron de todos estos procesos con nosotros, así que le voy a dar la palabra a Cintia para que haga la presentación específica. Pero presentando. Ahí se escucha mejor. Está aprobado. Está aprobado. Mejor. No, soy yo que lo más. Ahí. Soy yo. La dirección. Sí, ahí va. Bueno. Ahora me voy a presentar yo, Cintia Lima es mi nombre. Bueno, vengo trabajando en el tema de desperdicios de alimentos desde que entré al Ministerio de Ambiente en el 2022. Muy contenta y muy comprometida con este trabajo, que la verdad es que es un trabajo donde hay muchísimo por hacer, donde estamos recién empezando y bueno, donde, como decían bueno, las autoridades que estuvieron recién, es un trabajo que tiene que ver con temas sociales, temas ambientales y bueno, sin duda la sostenibilidad y temas económicos también, que no son menores en este tema tampoco. Bueno, entonces vamos a trabajar, primero les vamos a contar un poco un resumen de la estrategia de prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos y después vamos a hacer un detalle sobre el decreto 179 que fue recientemente aprobado. Así que empezamos por esto. ¿Sabías que en Uruguay se pierden o desperdician 1 millón de toneladas de alimentos cada año? Sí, acá también pasa. Las pérdidas y los desperdicios de alimentos son aquellos que se descartan a lo largo de la cadena de suministro, desde el campo a la mesa. ¿Por qué debería importarnos? Porque implica una ineficiencia en el uso de los recursos naturales, además de generar importantes impactos ambientales negativos, como la generación de emisiones que contribuyen con el cambio. Porque en términos de impactos económicos se traduce en una pérdida estimada de $600 millones a nivel país cada año. Y porque el descarte de alimentos sucede mientras el 15% de los hogares uruguayos tiene inseguridad alimentaria moderada o grave. Vos podés contribuir a revertir esta situación si planificás las compras y los menús, elegís frutas y verduras imperfectas que no tienen por qué ir a descarte, reciclás las sobras transformándolas en otra opción, utilizás técnicas para conservar mejor los alimentos, donás a otras personas lo que no vas a consumir, o si aprovechás tus residuos para alimento animal. También si compostás los residuos orgánicos. De esta manera, cuidas el ambiente y tu bolsillo, además de contribuir a hacer del mundo un lugar más sostenible. Uruguay cuenta con una estrategia nacional de prevención y reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, liderada por el Ministerio de Ambiente, para que en el 2032 logremos reducir en un 50% las pérdidas en las cadenas de producción de alimentos, reducir también en un 50% el desperdicio en la venta al por menor y a nivel de los consumidores. Lograr que más del 70% de los residuos de alimentos generados sean valorizados y no vayan a disposición.
reducir un 70% las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan por la pérdida y desperdicios de alimentos en todo su ciclo. Uruguay más circular. Ministerio de Ambiente. Bueno, ese video resume bastante todo lo que trabajamos en la estrategia. La estrategia tiene foco en estos 4 ejes que están planteados ahí. El de fortalecimiento e integración de políticas públicas es uno uno de sus objetivos era justamente la reglamentación de este decreto de donaciones, así que está bueno comentar que está un poco en ese marco. Después está el de cadena responsable y sostenible, y en eso venimos trabajando también con algunas cadenas, en particular la cadena láctea, con la que firmamos un acuerdo en junio pasado y empezamos a implementarlo para empezar a mejorar la medición y a tener datos y acciones concretas en la cadena para lograr reducir los desperdicios y las pérdidas en esa cadena. Recuperación y distribución y circularidad de alimentos, y bueno, y cambios de comportamientos y mayor cuidado de los alimentos, porque en realidad este tema tiene esto donde todos podemos hacer cambios para contribuir a esta situación y mejorar. Y bueno, y sin duda tiene el enfoque local a nivel de intendencias podemos hacer cosas, enfoque nacional y enfoque global, porque bueno, como comentaba el ministro hace un rato, tiene que ver esto también con la estrategia climática. Las pérdidas y desperdicios de alimentos, en realidad si lo consideramos en todo lo que es la cadena productiva, son una parte importante de lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, porque bueno, todo ese alimento que se descarta son recursos que se usaron, que se malgastaron. Entonces, bueno, de alguna forma también va por ahí el trabajo con las pérdidas y desperdicios de alimentos, también reduce lo que son las gases de efecto invernadero. Y bueno, y este enfoque que tenemos de cadena de valor, también es importante, bueno, destacar esto, que habíamos priorizado 3 cadenas, la láctea, la hortifrutícola y la avícola. Empezamos por la láctea y la idea es seguir trabajando a lo largo de estos años con la hortifrutícola y la avícola para profundizar en acciones y metas concretas para reducir las pérdidas y desperdicios en cada una de ellas. Bien. Bueno, estos son los avances que tenemos de la estrategia, que como decía el video, estuvo aprobada en 2023. Y bueno, desde ese entonces venimos profundizando, como comentábamos, en diferentes acciones. Los intendencias departamentales han incorporado, bueno, acá está Canelones, que fue una de las que lo incorporó, digamos, más profundamente, pero varias intendencias han incorporado en sus planes departamentales de gestión de residuos acciones concretas para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos. Y después, a través del RUNAED, que se lo va a comentar en una ponencia posterior de Carolina Paroli, hay un punto específico que habla de que para que se haga la habilitación bromatológica hay que tener un plan de prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos. Y bueno, eso también es un enfoque de prevención de la generación donde también se ha avanzado. Bueno, la aprobación de la ley y del decreto también en lo que tiene que ver con rescate y excedentes de alimentos es algo interesante. Y bueno, después venimos trabajando con Montevideo en un convenio para implementar una planta que a partir de los descartes de la unidad agroalimentaria metropolitana, que eran las fotos y las imágenes que se veían en ese video, podemos producir alimentos para cerdos. De esa manera mejorar, digamos, el aprovechamiento de aquellos alimentos que ya no pueden ser donados y que tienen que ser descartados de todas maneras. Después hemos trabajado también con apoyos externos en guías de compostaje, hemos trabajado en fomentar el compostaje intradomiciliario también, y bueno, y venimos también apoyando a la Intendencia de Montevideo en el proyecto Too Good to Waste, en esto de pensar en que no solo es el compostaje la única opción para los residuos orgánicos, que tenemos diferentes posibilidades, bueno, alimentos para cerdos es una, biogás es otra, en fin, diferentes alternativas. Y bueno, y trabajamos bastante en concientizar y sensibilizar, porque una de las cosas que nos dimos cuenta cuando empezamos a trabajar en esto es que todos consideramos que no tiramos comida, que en realidad los alimentos los aprovechamos al máximo y la realidad no es esa. Y por eso es que es necesario poner el tema sobre la mesa y, bueno, y trabajar en concientizar y comunicar bastante ese punto. Trabajamos mucho con INDA también, en capacitaciones con sus comedores para ver cómo podemos colaborar también en que se reduzca el descarte de alimentos. Y bueno, tenemos materiales colgados en el Observatorio Ambiental Nacional por si quieren profundizar en algún momento.
Y bueno, y el punto que creo que es de mucho interés es que hace poquitos días se aprobó el decreto 179, que se publicó, si mal no recuerdo, a principios de septiembre. Y bueno, y en ese decreto vamos ahora a nombrar los principales puntos, aspectos claves que tenemos como sobre el tema. Lo primero es que ese decreto reglamenta dos leyes, reglamenta la ley de residuos y la ley de donaciones. Por eso es que hay puntos específicos que tocan el tema, por ejemplo, prohibición de disposición de alimentos en sitios de disposición final que estén en condiciones de ser consumidos, ¿sí? Eso es un punto que, reglamentando la ley de residuos, es que se incorporó en este decreto. El otro punto que tiene que ver con la reglamentación de la ley de residuos es que se formaliza la creación del Comité Nacional para la Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, que estuvo de alguna forma comentado en lo que es la estrategia PDA. Entonces, bueno, queda formalizado también ese comité que dentro de no mucho tiempo les van a llegar, digamos, las invitaciones formales para que designen sus las personas que van a formar parte del comité, los delegados formales, digamos. Más allá de eso, igual venimos, aunque no estaba el comité formalizado, veníamos trabajando igual en un grupo ampliado con diferentes actores, que bueno, fue lo que generó, digamos, el documento de la estrategia. Bien, después, respecto a los alimentos en sí, a lo que es la reglamentación específicamente de las donaciones, bueno, otorga beneficios tributarios a las empresas donantes de alimentos, IMEVA, IRAE y MESI. Y es interesante el tema del IMEVA porque fue una duda que había cuando estaba la ley de donación, si aquellos productores agropecuarios pequeños que no llegaban a tributar IRAE podían exonerar el IMEVA, y bueno, ahora con cómo se configuró el decreto, eso es posible, así que eso es importante e interesante. Después, bueno, define exclusiones, los alimentos a pedido de salud pública, ¿sí? Los alimentos que son de uso medicinal y las bebidas energizantes quedan fuera de las exoneraciones tributarias, ¿sí? Después se crea un registro de sujetos intermediarios y organismos públicos receptores de donaciones. Ese registro todavía no está operativo, va a estar en breve. Ese registro estamos organizándolo desde el Ministerio de Ambiente, va a estar alojado en el Ministerio de Ambiente. Y bueno, con ese registro lo que buscamos es tener una mayor trazabilidad de todo el sistema de las donaciones y de alguna forma como tener el seguimiento. Es importante también dejar claro de que ahí va a estar el sujeto intermediario y también los organismos públicos que reciban donaciones y que las distribuyan a los beneficiarios de forma directa. Bien, después define obligaciones, requisitos para donantes y sujetos intermediarios. De alguna forma la ley dejaba bastante amplio ese punto y bueno, nosotros ahí cuando se trabajó en el documento del decreto se bajaron a tierra algunos requisitos concretos. Por ejemplo, los sujetos intermediarios tienen que tener un referente para que Salud Pública tenga con quién contactarse, que es el referente bromatológico. ¿Sí? Eso es un requisito que se incorporó en el decreto que no estaba en la ley. ¿Sí? De alguna forma eso la referencia para salud pública, tener a alguien de contacto y poder actuar de policía sanitaria, digamos, en ese marco. Luego, bueno, propone también un sistema de información centralizado que también estaría alojado en el Ministerio de Ambiente. Y la idea sería, bueno, generar indicaciones y facilitar controles donde podamos también tener claro lo que se dona, si se dona, digamos, por ejemplo, más lácteos, más carnes, más panificados. Tener bien claro eso para nosotros es importante desde el lado de que queremos trabajar por cadena productiva, como comentábamos en el marco de la estrategia, entonces necesitamos un poco más de información al respecto. Y bueno, y también para los diferentes organismos del Estado hay diferentes necesidades de información. En el caso de DGI, todas las exoneraciones tributarias van a ser basadas en lo que puedan levantar ese sistema de información, así que también es importante. Para Salud Pública y para el Ministerio de Desarrollo Social era importante ver los públicos a los cuales se estaba llegando, qué tipo de alimento llegaba a qué público, ¿sí? Entonces, bueno, desde ahí también eso de alguna forma vamos a lograr reflejarlo en ese sistema de información. Todo esto está en fase de diseño. ¿Qué quiere decir? Que el decreto está aprobado,
pero hasta que no esté los registros prontos, no va a estar operando y funcionando, ¿sí? Hay otro registro que también va a estar, que es el registro de los convenios, porque para que esto ocurra, según lo que plantea la ley, tiene que haber un convenio entre el sujeto intermediario y el donante. Entonces, de esa manera es importante que ese convenio esté también registrado. Nosotros vamos a tener un registro también para esos convenios para facilitar luego la trazabilidad. Y bueno, como siempre pasa en este tipo de cosas, también se prevé una serie de sanciones, ¿sí?, por incumplimientos, y se define cuáles son los incumplimientos graves y cuáles son los rangos de sanción para lo que compete, digamos, específicamente a lo que es la donación. Pero Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, o DGI, cada uno, digamos, en su forma, digamos, de trabajar, van a seguir de la misma forma. Si se encuentra, por ejemplo, algo que incumpla con un aspecto bromatológico, la forma digamos, de monitorear, de hacer el seguimiento y de sancionar es la misma que si estuviera el alimento comercializado, ¿sí? De alguna forma se siguen los mismos criterios de lo que es bromatología y de lo que es, bueno, y DGI lo mismo, ¿no? Porque parte de los requisitos de esto es que tienen que tener RUT, que tienen que tener toda la parte de los registros de las donaciones, bueno, todo eso también, eso se va a DGI. Quiero decir que eso no está explicitado, pero funciona como funciona siempre. Y bueno, ahí es como un resumen, entonces, de lo que se le pide a cada uno, al donante, al sujeto intermediario, y bueno, al beneficiario en realidad no le vamos a pedir nada, pero simplemente es parte de la cadena y queríamos dejarlo reflejado ahí. Bueno, la importancia, como decía, de suscribir los convenios de colaboración, de adherir al sistema de trazabilidad y de llevar un registro de los alimentos donados y su valor, eso es parte de lo que el donante tiene que hacer. Y bueno, el sujeto intermediario, tener la inscripción, adherir al sistema de trazabilidad y bueno, y después los datos también del grupo etario atendido, incluido, digamos, en los alimentos que brinda. Y bueno, por mi parte era todo, así que agradecerles la atención. Y bueno, después la propuesta es que vamos a seguir con algunas presentaciones más y al cierre vamos a tener un espacio de intercambio. Así que si tienen alguna consulta, les invito a realizarla ahí, ¿sí? Bien. Bueno, ahora esto se apaga, creo, no sé, bueno. El Banco de Alimentos ahora, así que Dolores. Bueno, presidenta del Banco de Alimentos, te invitamos a presentar, no sé si quieren ahí, ¿sí? ¿Querés este o ese? Capaz que funciona mejor. ¿Es esto? No, es el video. Ah, el video. Buen día, ¿cómo están? Compartirlo. Sí. Tranquilo. Mi nombre es Lois Bato, soy la presidenta del Banco de Alimentos. Primero agradecerles por la invitación de poder estar acá en este día y explicar un poco qué es el Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos es una fundación que se creó hace 13 años y que hace 13 años lo que hacemos es unimos puntas, la forma más fácil de explicar. En empresas que tienen excedentes de alimentos y organizaciones sociales que necesitan de esos alimentos para su diario transcurrir, como quien dice, ¿no? Nosotros basamos el trabajo del banco en dos pilares. Uno es ese conocimiento que tenemos de las organizaciones sociales y esa relación estrecha que tenemos con ellos. Hay un equipo de voluntarios que los visita semanalmente. Vamos visitando todas las organizaciones. Para que tengan una idea, el año pasado alcanzamos 252 organizaciones y recuperamos 320.000 kilos de lo que es alimentos, productos de limpieza y de higiene. Uno de los pilares es ese conocimiento que tenemos para saber qué productos de lo que recibimos pueden tener mejor valoración en cada una de las organizaciones. No es lo mismo que lo que vamos a mandar a un hogar que tiene todas las comidas todos los días de la semana,
que un merendero que atiende 2 veces por semana. Entonces, basados en ese conocimiento de qué público, de edad, qué cantidad de gente tiene, qué servicios brinda, y qué capacidad también tiene, por ejemplo, de frío para guardar los productos. Todo eso lo tenemos en cuenta cuando hacemos las ofertas de las donaciones que tenemos. Y el otro pilar con el que nos basamos nosotros es en la trazabilidad que le aseguramos a las empresas de a dónde van sus productos, a qué organización le entregamos, qué público atiende. Entonces ellos están tranquilos de saber sus productos hacia dónde fueron. Tratamos de tener la mirada puesta en la organización social. Yo antes decía, queremos hacer crecer a las organizaciones sociales. Y hoy a la mañana un hijo mío me dijo, mamá, no querés que crezcan. No deberían existir las organizaciones sociales. Es mucho más brillante que la madre, chico. Y lo que queremos decir con esto es que queremos que sean organizaciones sociales robustas para poder atender al público que atienden. Uno tiene que aprender mucho de sus hijos. Nosotros empezamos, como les decía, hace 13 años, y por lo general las organizaciones sociales con las que trabajábamos eran todas del área metropolitana porque estaban todas cerca de los depósitos o del centro de distribución con el que trabajamos nosotros. En el año 2023 quisimos expandirnos y tratar de llegar a más departamentos de Uruguay para poder transformarnos en un banco de alimentos de Uruguay. Y fue así como empezamos a ir a los departamentos en forma más metódica y organizada. No teníamos que perder esa trazabilidad, ni tampoco teníamos que perder ese conocimiento de las organizaciones sociales. Entonces lo que hicimos fue aliarnos con organizaciones locales en los distintos departamentos, tipo los rotarios, que ellos ya conocen esas organizaciones. Entonces, en base a lo que ellos nos contaban, elegíamos qué organizaciones llegar. Para no crecer desordenadamente, elegíamos algunas para asegurarnos de que le haga diferencia lo que donamos. No podemos mandar 1 kilo de algo cada tanto, sino que la organización tiene que saber que recibe productos del banco de forma sostenida. Entonces, los distintos departamentos y organizaciones con las que fuimos trabajando, les tratamos de asegurar un envío, una donación por mes desde acá, pero estamos trabajando mucho para lograr donaciones locales de productos que se generan y que queden ahí en el departamento. Tenemos casos que nos está yendo muy bien en Salto, sobre todo en época de zafra, con las donaciones de empresas frutícolas, dicen, ¿no? Que en época de zafra ellos les aseguran no tantos kilos, sino entregas periódicas a las organizaciones con las que trabajamos. También en Colonia estamos trabajando con los nietitos y las organizaciones de alrededor. Entonces, lo que vemos es también la posibilidad, cuando hablábamos con Cintia, de generar vínculos con las intendencias, por si aparecen donaciones así puntuales que a veces son grandes y las organizaciones sociales en el interior por lo general son como más chicas en tamaño que las que hay acá, entonces tenés que salir a ubicar todos esos productos. Está bueno tener una relación estrecha con las intendencias y poder trabajar en un ida y vuelta con ellas. Tenemos distintos programas en cómo recuperamos alimentos nosotros. Por un lado tenemos empresas que nos ofrecen los excedentes que tienen con fecha de vencimientos más cortas, pero también tenemos empresas
que nos ofrecen productos por política de responsabilidad social de ellos. Esos con los que valoramos un montón porque tienen vencimientos más largos y podemos llegar a distribuir con más tiempo y un poquito más respirando hondo, ¿no? Cuando el vencimiento es más corto. También tenemos programas donde salimos a buscar productos que no recibimos en forma frecuente porque su vencimiento es muy largo, tratando siempre de mejorar esa canasta nutricional que ofrecemos. Por eso tenemos un programa que invitamos a los productores agropecuarios que nos donen trigo. Ellos cuando cancelan sus entregas al Molino Dolores tienen la posibilidad de dedicarnos algunos kilos para nosotros, que lo traducimos en bolsas de harina, y con eso tenemos productos para entregar durante todo el año de una materia prima que la mayoría de las organizaciones utiliza y valora. Nos dimos manija porque nos fue bien con el trigo, entonces salimos por el maíz. Y hoy en día, este año, un programa con una empresa que empardó todas las donaciones en maíz que hicieron los productores, y con eso vamos a tener polenta para entregar también así con vencimiento largo y una cantidad que nos ayuda a tener esa variedad durante todo el año. Nos unimos también con cámaras y con productores de arroz que nos aseguran también una cantidad de kilos al año. Y también tenemos empresas que nos apoyan con fondos para comprar leche en polvo, que es un bien que también todas necesitan, y entonces apadrinan organizaciones sociales durante un año con la compra de la leche en polvo. Y realizamos también voluntariados empresariales, pero en vez de hacerlo dentro del Banco de Alimentos, los invitamos a que lo hagan en las organizaciones sociales. Primero los une, les muestra el trabajo. La verdad que después de 13 años de estar recorriendo todas estas organizaciones, encontrás gente increíble, con una empatía y con un amor al prójimo muy grande. Está bueno y que van como calladitos. Entonces está bueno llevar empresas o gente que no los conoce, abrirles los ojos y ver el trabajo de todos los días que hacen ellos ahí. Es algo lindo, y también es mostrarles el público que realmente recibe los productos que ellos donan. Es como que cierra el círculo de qué están haciendo con los productos de ellos, y entendés bien por qué es tan importante donar y no destruir. Estamos convencidos de que todo esto se puede lograr gracias a alianzas. La alianza de la empresa, la alianza con la organización, la alianza con los ministerios, con las intendencias. O sea, vamos a salir y vamos a mejorar y vamos a revertir esta inseguridad alimentaria si todos ponemos un granito de arena. Por un lado, las empresas tienen que convencerse de que es mucho mejor donar que mandar a destruir. Las organizaciones sociales tienen que aprovechar bien esos productos que les van llegando y tener conciencia en cómo se utilizan. El Estado creando leyes que ayudan y fomenten la donación. Y bueno, y las organizaciones que estamos intermediarias sería hacer buen uso y unir las puntas lo mejor posible para sacar el mayor provecho a todos estos productos que se están donando. Celebramos y agradecemos un montón la ley de donación de alimentos y el decreto. Me encanta, o sea, que se haya firmado la ley con un gobierno de coalición y un decreto con un gobierno del frente, pues una ley de todos. La donación de alimentos es algo que nos compete a todos como sociedad.
Entonces, estamos todos unidos para poder revertir esos números y que mayor gente tenga más acceso a todos estos productos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias entonces. Bueno, el Banco de Alimentos y Redalco son dos de los sujetos intermediarios que veníamos comentando que funcionan y funcionan muy bien hoy en Uruguay. Y bueno, la idea es que su ejemplo se siga replicando. Así que bueno, gracias a Loli por la presentación y por mostrarnos un poco todo lo que ha hecho el Banco de Alimentos hasta ahora. Y bueno, le damos la palabra entonces a Massimiliano Gianolo de Redalco. Él es el director de desarrollo institucional de Redalco. Así que, bueno, ahora ahí va, cortamos el video. Vale. Y a todos y todas, muchas gracias obviamente por el espacio y es para nosotros un día muy importante justamente el 29 de septiembre por celebrarse el Día de Prevención de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, que es la oportunidad que tenemos para visibilizar el trabajo que se realiza desde la sociedad civil y fundamentalmente desde nuestras organizaciones para combatir el desperdicio de alimentos y contribuir con lo que es nuestra mayor importancia y reacción a prevenir la inseguridad alimentaria, mitigar la inseguridad alimentaria y construir seguridad alimentaria en el Uruguay, fundamentalmente. Somos un país pequeño que pensaríamos que podríamos tener justamente una capacidad de acción fácil de resolver problemas y aún así sucede que en Uruguay hay del 1.000.000 de toneladas que se hablaron que se desperdiciaban de alimentos, unas 125.000 anualmente corresponden a lo que es pérdidas y desperdicios de frutas y hortalizas, que es en lo que se especializa Redalco, Red de Alimentos Compartidos, en tanto que el 15% de los hogares padecen inseguridad alimentaria, afectando fundamentalmente a lo que es la población infantil, lo que es niñez, infancia y adolescencia. Entonces, ahí está justamente el foco que tenemos que tener como sociedad para atacar ese problema y poder justamente dar una respuesta y una solución a un problema tan importante como es la inseguridad alimentaria y garantizar el derecho a la alimentación, que creemos que es algo que se tiene que consagrar en nuestro país. Entonces, primero que nada eso, celebrar, agradecer el espacio, la apertura y poder presentar el trabajo que realizamos desde Redalco. Por un lado, también justamente contar cómo es el trabajo que realizamos. Empezamos en el año 2016 detectando las pérdidas y desperdicios que sucedían primero en el mercado modelo, para luego darnos cuenta de que la problemática era mucho mayor, siendo que el 66%, 2/3 de lo que se desperdicia a nivel de frutas y verduras, sucede en la etapa de producción y post cosecha, es decir, antes incluso de llegar a los canales comerciales, por imperfecciones que nada tienen que ver con lo que es la calidad e inocuidad del alimento. Se desperdician alimentos porque pasaron por una máquina calibradora frutas que no cumplieron con un determinado tamaño, forma o color, y eso hizo que se descarten y no llegan a los canales comerciales. En el mejor de los casos iba a alimentación animal, muchas veces iba a entierro a disposición final, con toda la implicancia que eso implica, además de privarle la oportunidad a alguien que sí necesitaba de ese alimento de acceder al mismo. Entonces, eso fue lo que nos motivó a decir, debemos tomar acción para dar una solución a este problema. Hago un poco mías las palabras de Loli, porque siempre es algo de lo que decimos nosotros. Somos un parche en un sistema que funciona mal. Si el sistema funcionara bien, no deberíamos existir las organizaciones que estamos haciendo este trabajo, por una cuestión de que la redistribución sucedería sola, y además de que debemos cambiar el hábito y la cultura, que es también un poco lo que promulgamos desde Redalco. No solo intentamos trabajar para asegurar el derecho a la alimentación de las personas que tienen vulnerado ese derecho, sino también generar conciencia y promover justamente un cambio de hábitos y de cultura, de que nosotros, quienes no precisamos el trabajo de las organizaciones sociales, que hacemos este trabajo justamente, podamos tener mejores hábitos y decir, yo también soy capaz de elegir esta fruta más pequeña, imperfecta, porque la voy a valorar por lo que me aporta nutricionalmente y no por cómo luce. También cambiar ese chip nosotros como consumidores
y la importancia en nuestras decisiones como consumidores, cómo afectan también en cómo va a reaccionar justamente la producción, la industria y todos los actores que intervienen en la producción de alimentos. Entonces, un poco también como adentrarnos en ese concepto más importante del el poder que tenemos como consumidores, como organizaciones, y de cómo involucra también al todo el conjunto de la sociedad, porque no es algo que vayamos a dar la solución solo desde la red de alimentos compartidos, desde Redalco, trabajando en la prevención y desperdicio de alimentos con el trabajo que realizamos a diario, ni tampoco lo va a lograr solo el Ministerio de Ambiente, ni solo la educación pública, ni solo las empresas a través de programas de responsabilidad social. Se requiere de la articulación y cooperación conjunta para que podamos dar una solución a esta problemática de que las personas que tienen el derecho a la alimentación vulnerado. Un poco para explicar brevemente cómo venimos realizando el trabajo que hacemos desde 2016. Nuestra labor consiste justamente en, mediante acuerdos con productores y con los operadores comerciales de la UAM hoy en día, recuperar todas aquellas frutas y verduras que ya van a salir del canal de venta porque rotación de stocks dentro de lo que es la UAM, o justamente todos esos alimentos imperfectos que articulamos justamente recuperar. Por poner un ejemplo bien gráfico y bien claro que siempre pongo, recuperamos un montón de citrus en lo que es la época de entre abril, octubre, noviembre, fundamentalmente desde donde es la zona de producción, Salto. Y ahí también buscamos generar una relación que sea sinérgica, de ganancia, ganancia para las dos partes. Buscamos cubrirle el costo a los productores, porque por más buena voluntad que exista de los productores de donarnos los alimentos, nadie me va a traer nada gratis desde Salto, con el costo logístico que eso implica para que nosotros podamos hacernos de esos alimentos y luego distribuirlo a la red de beneficiarios de Redalco. Entonces ahí está justamente parte de la importancia después de lo que va a ser el marco de la ley para lo que es la donación de alimentos, para favorecer e incentivar la donación de alimentos, que exista un mecanismo que recompense la donación y que justamente incentive a que no sea la asunción de un costo, sobre todo pensando en que hay que también romper, nos ha sucedido mucho en nuestro trabajo, romper con muchos mitos. Quizás a veces en lo que es la producción agrícola pensamos en el gran terrateniente y la 4x4 y todo ese tipo de imágenes un poco estereotipadas, pero no es la realidad del gran rubro, del gran medio que es la producción fruto y hortícola, que es muy de escala familiar, mediana y pequeña, y entonces para ellos un incentivo de este estilo puede ser justamente algo muy importante, por la sencilla razón de que no pueden los productores cargar con el costo de la actividad de quienes realizamos justamente la canalización y el vínculo, el puente entre ese exceso de alimentos, ese excedente de alimentos y aquellas organizaciones sociales que trabajan con la población en territorios directamente vulnerados. Entonces, desde este lugar es muy importante también que exista una relación que siempre genere un incentivo y que favorezca este comportamiento y que no sea una carga a la relación entre las partes, poder justamente avanzar en lo que es la donación de alimentos. Entonces, un poco ahí resumiendo, hacemos esa recuperación de alimentos desde lo que son acuerdos comerciales con los proveedores, con todos aquellos que tienen descarte de alimentos, fundamentalmente frutas y verduras, desde la producción, también la recuperación diaria que hacemos desde la UAM. Ahí llevamos a nuestro espacio de trabajo donde hacemos clasificación con voluntarios y también con empresas como parte de los acuerdos de RCE, y también como en esta parte de generar concientización de gente que no precisa del apoyo Redalco, que pueda tomar contacto de primera mano con ese alimento y que vean, sí, se está entregando un alimento que yo mismo consumiría a personas que de otra forma no acceden a frutas y verduras. Y luego hacemos la distribución a todo lo que es la red de beneficiarios, que hoy en día alcanza unas 400 organizaciones sociales, y estamos llegando con los alimentos que distribuimos semanalmente a unas entre 45.000 y 50.000 personas semanalmente. Reciben los alimentos que recupera Redalco, actualmente en un volumen de 130 toneladas por mes. En los últimos años estamos en un volumen de 1.500.000 kilos, proyectamos más o menos eso este año también. Y estamos también trabajando para articular acciones que justamente lleven la solución de Redalco a nivel nacional. Hoy en día nuestro impacto está fundamentalmente
acumulado en el área metropolitana, entregando a organizaciones de Montevideo, Canelones y San José, principalmente, pero ya estamos comenzando a trabajar y desarrollando un piloto con lo que es interacción con supermercados, justamente con todo lo que son excedentes de alimentos que diariamente van a sacar en lo que son rubros panificados y frutas y verduras, hacer el nexo y la conexión más directamente de cross-docking para que la organización vaya directo al retiro a las superficies minoristas y poder generar ese vínculo sin la intervención directa en la logística de lo que sería Redalco. Entonces, tenemos también, celebramos mucho justamente a nivel de lo que ha sido todo el impulso de la estrategia de pérdidas y desperdicios de alimentos en los últimos años, y ahora también y fundamentalmente agradecemos, que nos parecía era una de las falencias que tenía originalmente en el espíritu la ley, y entiendo que va a ser salvaguardada por la inclusión del artículo 10, que justamente va a contemplar el beneficio de la exoneración, o sea, el beneficio fiscal a través del IMEVA para lo que son pequeños y medianos productores, que de otra forma el sector agrícola no estaba originalmente alcanzado en lo que era el espíritu de la ley. Y fundamentalmente también porque hubo hasta un conflicto interno en que se pretendía fomentar la donación de alimentos con alto valor nutricional y estaban quedando por fuera lo que son las frutas y verduras, que son los más importantes a nivel de lo que es justamente la nutrición, sobre todo para lo que es el desarrollo de lo que es niñez, infancia, niñez y adolescencia, que es fundamental. A partir de esto también, y un poco contando qué otras acciones estamos trabajando y un poco cuál es nuestro interés como organización a nivel de propuestas, tenemos el deseo de poder hacer algún tipo de vinculación con ANEP para asegurar justamente en todo lo que son escuelas y liceos. Ya lo estamos haciendo hoy en día a través de un programa totalmente financiado por Redalco, de lo que lo llamamos programa Familias, que entregamos a las familias de los jardines de Quintil 1 y ANEP, de Quintil 1 y Quintil 2 de ANEP, de ingresos, una bolsa de fruta de 4 kilos para que la familia tenga, los niños y la familia tengan un apoyo nutricional en sus hogares durante la semana a semana. Eso totalmente financiado por Redalco, pero estamos buscando justamente la vinculación, y porque sabemos también la vulnerabilidad que existe en muchos liceos y escuelas, para que los niños y niñas y adolescentes tengan, por ejemplo, en un recreo, si no tienen dinero, el acceso a una fruta, una pieza de fruta de forma cotidiana para poder a complementar, a apoyar la alimentación con alimentos saludables, porque es muy importante justamente en el desarrollo de lo que van a ser nuestras generaciones futuras, a quienes le vamos a pasar la antorcha más adelante. Entonces, por ese lado también generar esa vinculación con ANEP nos parece sumamente importante, a la vez de incluir en la currícula la temática de desperdicio de alimentos para justamente generar conciencia, que la conciencia se genera antes, no cuando ya estamos demasiado tarde o demasiado avanzados en nuestra vida con nuestras mañas para poder cambiar nuestros hábitos. Por ese lado, muy importante. También algo que estamos empezando a desarrollar, lo habrán visto algunas veces en redes quienes sigan nuestro trabajo, es todo lo que son actividades de cosecha. Nosotros impulsamos también, por esta cuestión de la concientización, el acercamiento de las personas que vivimos en la ciudad al campo, por una cuestión de que a veces perdemos noción del trabajo implicado que hay atrás de los alimentos que llegan a nuestra mesa. Y en esa línea estamos también validando un piloto, un testeo para entender cómo podemos generar empleo. Hago ahí un poco eco a lo que mencionaba Lionel al inicio. Buscamos las oportunidades de tener cosechas en campos. Por ejemplo, ayer hicimos una cosecha de mandarinas, que recuperamos 3.500 kilos, pero el viernes, por justamente anticipándonos a condiciones climáticas, recuperamos 7.000 kilos mediante jornales contratados, que podrían ser programas de inclusión y justamente programas de generación de empleo para gente que de otra forma no tiene. Buscamos desarrollar ese también piloto porque creemos que hay un gran potencial a nivel de lo que es recuperación de alimentos y generación de oportunidades laborales por ese mecanismo y por esa vía. También es de nuestro interés todo lo que sería con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la aplicación de los planes de industria, planes de negocio, a lo que es la recuperación de frutas y verduras, para que los productores que hoy en día pueden canalizar a la industria, pero la industria no tiene la capacidad de absorber todos los alimentos que hay excedentes en la producción fruta y hortícola, puedan acceder al beneficio del subsidio a través de justamente la donación
a Redalco y justamente a través de eso poder hacer este puente y llegar a más personas con los alimentos. Y un poco para eso también remarcar el espíritu de esto es eso. Nos parece muy importante que se haya reglamentado el decreto, que estemos avanzando. Todas las estrategias pueden ser perfectibles, pero lo importante es dar los primeros pasos siempre y que haya una línea de trabajo consistente, metódica y que haya un empuje de autoridades, gobierno, la sociedad civil y también es eso, la vinculación con el sector privado mediante lo que va a ser justamente la donación y lo que es responsabilidad social empresarial para que podamos dar una solución a la problemática y es eso. Un poco sin la integralidad de las partes, sin que todos colaboremos en la estrategia, es imposible que podamos dar una solución a la problemática del desperdicio de alimentos con el impacto ambiental que conlleva y fundamentalmente a consagrar el derecho a la alimentación que creemos que es lo más importante, con el objetivo de eso, somos un parche en el sistema, no deberíamos existir, debemos dar los pasos para que eso suceda, para justamente poder llegar a esa situación en que nadie tenga el derecho a la alimentación vulnerado, fundamentalmente lo que es infancia, niñez y adolescencia, y que podamos generar el país que queremos para todos y todas. Muchas gracias. Bueno, gracias Maximiliano entonces por tu aporte y bueno, por dejarnos entusiasmados y seguir trabajando un montón en todo esto, igual que Loli. Así que bueno, ahora nos toca Carolina Paroli. Ella es directora del Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia de Montevideo. Y bueno, y es parte del grupo que trabajó en el RUNAEP. Y bueno, y como comentábamos, uno de los avances que tenemos en la implementación de la estrategia para prevenir las pérdidas y desperdicios de alimentos es en que las empresas en su habilitación dermatológica tienen que incluir un plan para prevenir y reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, así que bueno, nos va a contar un poco. No, esa no es esa. Esa RUNAEP. Eso. Bueno, mientras tanto, Dale, sí. bienvenidos a todas y a todas, gracias por la invitación. Les voy a contar un poquito, primero lo que es el RUNAEP, para los que no lo conocen lo puedan conocer, y después cómo interaccionamos con PDA y las donaciones de alimentos. El RUNAEP, ahora lo van a ver en la presentación, es el Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos, y es un acuerdo interinstitucional que conjuga las 19 intendencias departamentales en el registro de habilitación de empresas alimentarias, vehículos y productos. Es un hito histórico que se quiso hacer desde hace más de 20 años y finalmente, ahora sí, si querés yo lo paso. Yo no vas a poder. Ah, bueno, leílo vos entonces. Ahí está. Es un convenio interinstitucional que fue celebrado en el Congreso de Intendentes en el 2023 y empezó a funcionar el 14 de octubre del 2024. ¿Sí? A través de sí, nomás, porque rápidamente es una introducción, a través de este convenio, de este RUNAEP, hemos identificado muchos beneficios, sobre todo la homologación de criterios en cuanto a la habilitación y a los criterios de habilitación de empresas alimentarias, de vehículos y de productos, mayor control, mayor descentralización, sobre todo poder interaccionar con las 19 intendencias. Lo que antes teníamos que hacer con cada una de las intendencias, ahora somos un grupo que estamos en el Congreso de Intendentes e interaccionamos a nivel de las 19, tomamos las mismas decisiones. Y eso parece poco, pero no lo es, porque las intendencias departamentales estamos en territorio y es importante tener los mismos criterios a la hora de tomar decisiones en el ámbito alimentario. Es la siguiente, por favor. Entonces, rápidamente, para que conozcan lo que es el sistema y lo que hacemos, el RUNAEP tiene 4 tipos de trámites fundamentales, que es uno, inscripción de empresas alimentarias, luego habilitación de locales y vehículos, luego habilitación de productos envasados que están a nivel país. Esto lo que permite es que todos los alimentos que son producidos en un departamento ahora puedan, mediante este registro, pasar y venderse y comercializarse en todos los departamentos del país sin tener que hacer nuevamente un registro en cada una de las intendencias como era antes.
Por último, bueno, la renovación de esas habilitaciones y registros. Entonces, son a grandes rasgos los trámites que tenemos. Entonces, ¿por qué es importante el RUNAEV? Y les traigo los números para que vean el impacto que tiene el RUNAEV en lo que es el país. Al día de hoy tenemos a nivel país 17.894 empresas y emprendedores alimentarios registrados, 18.657 locales habilitados y 54.630 productos registrados. Esto es en todo el país. Antes capaz que teníamos datos más centralizados de Montevideo, pero ahora este sistema nos permite tener el dato de todos los departamentos, incluso si quisiéramos por departamento específico. Esto lo traje de una presentación que ustedes habían hecho, porque me pareció importante destacar, hemos hablado de todas las partes de la cadena de suministro, me parece importante destacar la parte de retail, la venta por menor, y la parte del consumidor, que es donde el RUNAEV puede apoyar un montón. En todo lo que es la cadena de distribución de alimentos, ya hablamos de la producción primaria con Redalco, pero ahora después viene toda la parte de industrialización, venta, distribución, y ahí también se produce mucho desperdicio y mucha pérdida. Entonces, un poquito mostrarle ahora en números específicos el RUNAEV y la cadena de retail. ¿Y por qué es importante el RUNAEV? Porque nos permite tener estos datos para poder tomar decisiones en políticas públicas. Entonces, el día de hoy tenemos 5.400 locales con categoría de expendio habilitados, 6.700 con categoría elaboración expendio, por ejemplo, un restaurante. ¿Sí? 1.485 locales de supermercado habilitados, todos esos están en el país. Y 825 locales de categoría logística, que son depósitos habilitados. Todos esos puntos, esos números grandes, son números donde tenemos que trabajar. Son todos restaurantes, pizzerías, mini elaboradores, depósitos grandes, supermercados, distribución. Y ahí tenemos que trabajar para evitar la pérdida. ¿Cómo está la normativa en RUNAEV? Que nosotros tenemos, el RUNAEV tiene una normativa, se basa en el Reglamento Bromatológico Nacional, pero además tiene normativa e incluyó un capítulo específico para la pérdida y desperdicio de alimentos, que en el artículo 128 lo que dice es justamente eso, que en la habilitación de un local, la empresa alimentaria tiene que presentar un plan de pérdida y desperdicio de alimentos. Y esto ha sido un desafío. Lo traigo porque también quiero compartir los desafíos. Las empresas han tenido bastante problemas, por decirlo de alguna forma, para poder cumplir con este requisito. Nos ha llevado a revisar no la normativa, sino los plazos que nos habíamos propuesto para esto. Entonces ahí les traigo un poquito, cómo habíamos propuesto este sistema y cómo lo tenemos al día de hoy normativamente. La empresa cuando habilita tiene que tener un plan nacional, ¿sí? de reducción e intervención de PDA. Sobre todo lo habíamos empezado en este inicio a poner a las empresas grandes, a las que tienen un técnico alimentario de referencia para que los apoyara. Las pequeñas empresas tenían que presentar un plan simplificado, que era un formulario donde identificaban dónde estaban los puntos de pérdida y las acciones que tenían que tomar. ¿Pero qué pasó? ¿Qué desafío nos encontramos? Bueno, sobre todo nos encontramos que las empresas desconocían la normativa. Entonces no sabían ni qué era el plan. ¿Por qué pasa? La realidad es que en territorio después las empresas no lo conocen. Tampoco conocían las herramientas que habían, porque hay herramientas que ya se han elaborado como ejemplos para poder desarrollar planes, pero no las conocían. Entonces es importante, es un desafío para nosotros mostrar esas herramientas que ya tenemos y la normativa que tenemos. Y también, lo otro que también nos traían era la falta de capacidad técnica para apoyarlos a hacer esos planes, ¿no? Porque es lo mismo una industria que tiene ingeniero o un pequeño emprendimiento que tiene que decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde está? ¿Dónde empieza la cadena? ¿Dónde está mi punto de pérdida? Y esos fueron los desafíos que nos encontramos. Entonces, bueno, al día de hoy lo que hicimos fue dejar un plazo hasta diciembre de 2026 para que las empresas, no ponerlo como obligatorio, porque nos estaba pasando que las empresas no se habilitaban porque no tenían el plan de desperdicio. Entonces, bueno, teníamos que buscarle una forma. ¿Pero por qué lo pusimos así? ¿Por qué pusimos plazo hasta el 31 de diciembre de 2026? Para poder trabajar, y ahí viene el pedido, para trabajar con el Ministerio de Ambiente, para trabajar con INEFOP, para poder lograr capacidades de capacitación, ¿sí? Si querés decir una más, y poder trabajar con las empresas pequeñas para mostrarles las herramientas que tenemos, hacerles cerrar la normativa. Bueno, trabajar en ese sentido. Y un poquito lo que puse las acciones que tenemos que seguir trabajando articuladamente para que esto realmente pueda salir, y a partir del 1 de enero de 2027
cuando el requisito sea obligatorio, que las empresas lo tomen como algo válido en un mero trámite burocrático. Que realmente estén entendiendo lo que están haciendo y que sean planes que no solamente copio y pego, sino que es mi plan para mi empresa y es lo que quiero hacer conmigo. Así que les quería traer esto nomás, les agradezco el tiempo y muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. Una cosa que es interesante e importante de este tema es que es un tema nuevo sobre el cual todos estamos aprendiendo. Tuvimos un convenio con INEFOP hace un tiempito y tuvimos algunos cursos para justamente personas que estaban trabajando en armar estos planes, pero bueno, después no se pudo continuar, así que tenemos como un desafío importante, armamos unas guías, pero sí, claro, es algo que es nuevo y sobre lo cual tenemos que profundizar y seguir trabajando, así que nada, muy bueno y muchas gracias por la presentación. Ahora llamamos a Nicolás y a Verónica. Nicolás Canesa es trabaja en la Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación del Congreso de Intendentes. O venís, bueno, bien. Vengan los tres. Sí. Viene Diego también. Bueno, y Verónica Acuña, que es asesora de comunicación del proyecto Congreso de Intendentes de la Unión Europea. Bueno, ellos les van a contar una campaña muy interesante en la que venimos trabajando, que bueno, va a estar disponible para todos, así que... Sí, está ahí. Ya está bien, perfecto. Voy pasando si querés. Hola. Dale. Bueno, buen día. Como dijo Cintia, representamos al Congreso de Intendentes, estamos acá a través de un proyecto que es ejecutado por el Congreso de Intendentes, con fondos cofinanciados por el Congreso de Intendentes y la Unión Europea. Y bueno, este proyecto tiene dos aristas, dos objetivos fundamentales. Uno es el mejoramiento, bueno, la contribución al mejoramiento de la gestión integral de residuos en los departamentos. Y el segundo enlaza con un enfoque de economía circular y algunos proyectos en territorio. Pero hoy estamos acá un poco para presentar un trabajo en conjunto que estratégicamente entendimos que el Ministerio tenía que darnos un poco su guía y en este sentido alinearnos con lo que es la Estrategia Nacional de prevención del desperdicio de alimentos. Y entonces vamos a presentar un trabajo básicamente de Verónica con el equipo del Ministerio, que tiene que ver con la toma de conciencia, con el cambio de comportamiento y una pequeña contribución que desde el proyecto Gestión Integral de Residuos y Economía Circular podemos hacer para sumarnos a esta estrategia. Bueno, buenos días, gracias por el espacio. Bueno, como decía Nicolás, lo que traemos hoy en realidad es apenas un visual de lo que va a ser la campaña. La campaña todavía está en proceso de construcción y de producción. Hemos venido trabajando ya con el equipo técnico del Ministerio y su equipo de comunicación y nos hemos reunido varias veces. Como decía Nicolás, desde el proyecto, nuestro principal objetivo e interés era poder alinear esta campaña con las políticas públicas, pero sobre todo entender en cuál eje de todos los que atraviesa la estrategia era más interesante poder aportar y sumar, sobre todo para intentar traer algo nuevo y poder aportar desde la campaña de comunicación que el proyecto tiene como parte de sus objetivos. Entonces, bueno, un poco lo que estuvimos viendo, si querés ponerme la anterior, pero más que nada porque... Ahí va. Bueno, nosotros un poco la conversación parte desde acá, desde el abordaje integral, desde el sector público a los consumidores y cómo todo el proceso en la cadena de esta problemática se va dando. Y lo que dijimos fue, bueno, en cuáles de esos ejes podíamos centrar la comunicación y todos estuvimos de acuerdo en el tema del cambio de hábitos y el comportamiento. Nos parecía que era el lugar donde debíamos hacer el hincapié y el foco en la campaña. A partir de ahí empezamos a pensar también, bueno, cuál es desde el proyecto, ¿no? y desde la estrategia nacional el objetivo principal, y esto tiene que ver con cómo se conecta
justamente la política pública nacional, la gestión de las intendencias y su impacto a la comunidad. Porque podemos hablar del cambio de hábito, pero también después tenemos que ver cómo eso impacta a los territorios y cómo estamos preparados para dar ese soporte y cómo cada política o cada territorio después puede llevar esto a los lugares que queremos. ¿Por qué nos centramos en el desperdicio de alimentos? Y bueno, porque más allá de que conversando con el equipo era una de las verticales de las estrategias necesarias, también entendemos que es algo que no es un tema que está tan visibilizado, si bien es una prioridad a nivel de la población en temas de impacto y en temas ambientales. Hay otros temas que están mucho más posicionados y que hoy en general la gente maneja. El desperdicio de alimentos es algo que parece como no tocarnos demasiado en cuanto a la gestión, ¿no? Entonces, nos parecía importante trabajar sobre ese tema. Si querés pasamos a la siguiente. Y dentro del tema, ¿sobre qué? Porque también este tema tiene, como todos los temas vinculados, muchas aristas. Entonces, nos parecía muy importante y es algo que también en las instancias en las que hemos venido trabajando desde el proyecto con las distintas intendencias, siempre aparece en tema de gestión de residuos el tema de la prevención. No solamente el tema del trabajo posterior, que se puede hacer a nivel de política pública, sino cómo hacemos para evitar llegar a las situaciones en las que muchas veces nos encontramos. Y en este tema en particular, la prevención nos parece algo muy importante. Entonces, es eso. El verdadero problema está en lo que generamos en casa todos los días, y cómo hacemos también nosotros para contribuir desde ahí. Una cosa que es importante es que cuando conversamos con el equipo de la campaña dijimos, bueno, no pongamos tampoco el peso, ¿no?, de la problemática en la población, no pasa por ahí, pero sí el entender cómo cada uno desde su pequeña acción también es responsable y puede contribuir a un sistema que está trabajando por eso, ¿no? Y bueno, este es un key visual de la campaña, es como una visual de cómo sería la idea en general. La campaña lo que va a buscar es visibilizar lo que solemos naturalizar, que es que tiramos mucho más de lo que creemos. Yo en las reuniones con el equipo me dieron el dato de los 90 kilos de desperdicio anual por hogar en promedio, y la verdad es que cuando uno escucha ese número, es un número muy impactante. Creo que nadie tiene la conciencia y creo que además en cada decisión particular, comprar, guardar, separar, puede cambiar esa realidad. Obviamente hay algunas otras estrategias que también se pueden adoptar, pero que quizás a veces son más complejas, tienen que ver, por ejemplo, con el compostaje, es algo que también conversamos, pero queremos apuntar específicamente a un cambio de hábito más tangible, más realizable, y que esté más vinculado con la decisión de compra y con cómo conservamos y cómo cuidamos nuestros alimentos en el hogar, quizás más que atender el otro tema. Y un poco la apelación de esta campaña tiene que ver con esto de todos los días servimos una comida invisible, que es la que nunca llega a comerse, y el visual lo que viene a representar es a grandes rasgos como toda esa, como nosotros vemos los alimentos que no consumimos como basura, digamos, cómo los servimos y cómo están presentes ahí. Y esa es un poco la idea. La campaña va a tener piezas gráficas y va a tener piezas digital. Básicamente va a vivir en el mundo digital, va a tener una pieza audiovisual de aproximadamente 1 minuto y medio, y después va a tener algunas reducciones. Y lo más importante es que además el proyecto cuenta con un presupuesto para que cada intendencia pueda multiplicar, más allá de la campaña nacional, a nivel territorial, con sus propias estrategias, adaptando esta campaña a sus propias estrategias, para poder también llevar algunas acciones que también ya se están haciendo en este tema, pero sobre todo basado en este concepto de la comida invisible, la que nunca llega a comerse. Bueno, un poco esto, ¿cómo lo haremos? Bueno, mostrando el desperdicio de una manera tangible e impactante. La campaña está anclada en imágenes visuales muy importantes que tienen que ver justamente con mostrar este volumen, estos 90 kilos, y que se sienta realmente el peso de lo que desperdiciamos cada día en los hogares. Resaltar, bueno, un beneficio económico y práctico, además del ambiental. También entendemos que hay
algunas cuestiones vinculadas a consejos, cosas más tangibles que a veces no están tan alejadas del comportamiento y que tienen que ver más con el cuidado a la hora de hacer nuestras compras, las decisiones que tomamos, cómo cuidamos nuestros alimentos, cómo elegimos lo que comer, no, cómo los conservamos y demás, que quizás a veces son apelaciones mucho más tangibles que el propio desperdicio en sí. Bueno, ofrecer acciones simples e inmediatas que no impliquen grandes sacrificios, digamos, la campaña va a traer consejos y algunas recomendaciones que no están demasiado alejadas de las posibilidades, por eso también algunos temas decidimos darlo por fuera para justamente no volver la campaña demasiado compleja. Bueno, reforzar esto de que las decisiones personales también tienen sentido cuando se articulan con políticas y acciones comunitarias, y ahí es un poco también donde juega la articulación del proyecto a nivel de los territorios, a nivel nacional. Que el cambio no se limita únicamente a hacer mi parte, sino que hay un sistema que funciona y que también está integrando este tipo de políticas e iniciativas, y articular justamente lo que decía con todas las intendencias para que esto se multiplique a nivel de los territorios y también llegue de una manera más tangible. En el último encuentro que hicimos del taller de costos, Canelones presentó alguna iniciativa sobre esta temática que viene trabajando y bueno, quizás no está tan adaptada a nivel de los hogares, pero podemos adaptarla para que también esto pueda atravesar también a nivel de territorio. Si querés la siguiente. Bueno, ¿y por qué? Un poco cuando empezamos a trabajar con el equipo, ¿por qué llegamos a la conclusión de que era importante trabajar sobre esta temática y sobre todo poder enfocarnos acá? Y bueno, porque hay una posibilidad de incidir sobre el público, en la población, en temas de planificación, de compra, como forma concreta de prevenir los residuos y apelar en la economía del hogar. Hay numerosas campañas de comunicación que han apelado un poco a la conciencia en otras temáticas y que han logrado resultados importantes. Creemos que esta campaña es una campaña chica, porque no es una campaña de un gran presupuesto, pero entendemos que podemos hacer un gran impacto si logramos trabajar bien estos conceptos. Bueno, porque hay ejes comunes, la importancia de instalar mensajes vinculados a evitar la gestión de los residuos, porque tenemos mensajes comunes, que la gestión de residuos comienza en casa, pero que necesita un compromiso colectivo, y porque podemos provocar ese momento de toma de conciencia e impulsar pequeñas pero sostenidas modificaciones, y eso es algo que no se lo podemos cargar completamente a la campaña, pero que sí nos da como ese puntapié inicial para empezar a poner esta temática que hoy no está tan visible, por lo menos a nivel de la población general. Así que esa es un poco la idea. Vamos a estar trabajando, la campaña se lanza a fines de octubre. Estamos muy contentos también del trabajo que venimos haciendo con los técnicos del Ministerio, la verdad que nos aportan mucho conocimiento y nos han dado devoluciones que nos sirven muchísimo, así que vamos a seguir trabajando con ellos hasta fines de octubre y bueno, cuando lancemos la campaña, espero que todos pongan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias entonces sí, ahí. Muchas gracias por la presentación y bueno, esperamos con ansias tener la campaña terminada para poder presentarla y verla por ahí. Porque lo que es eso, lo que es importante de este tema es que es un tema nuevo, es un tema que no estamos todavía con la conciencia suficiente como para trabajarlo. Así que está bueno que esto aporta seguro un montón para eso. Bueno, terminaron las ponencias, así que si alguien tiene alguna consulta, me imaginé que había varias, así que escucho, ¿sí? ¿Qué? Cintia, ¿Qué tal? se lo pago, trabajo en intendencia y con viceintendentes. Desde hace un tiempo, el tema de las máquinas y desperdicios lo había tomado FAO allá por el año 2016. Entre el 2016 y el 2019, el Ministerio de Industria y Medio Ambiente estaba integrando esa comisión. Se trabajó mucho, hay un trabajo importante que hizo la universidad, la consultoría, en la cual ubicó cuáles eran los lugares donde mayor se producían las pérdidas y los desperdicios. Las pérdidas y los desperdicios se producen básicamente antes del consumidor, en su gran mayoría para los países como Uruguay en Latinoamérica. Entonces, la primera pregunta es, también hacer una campaña hacia los consumidores donde hay 90 kilos por año que se pierde, pero la principal pérdida se da
en la cadena de producción, como bien nos indicaba la gente de Redalto. Y ahí es donde nosotros creemos y ponemos a disposición toda la información que hay en la web ahora, que es georreferenciado cada punto de elaboración, de producción y distribución. Porque ahí es donde creemos que hay que poner énfasis en la campaña, porque el alimento tiene dos componentes. Es un alimento en tanto para la salud, pero es una mercancía. ¿Sí? Entonces, tanto mercancía, la pérdida y el desperdicio lo asume el productor primario y el consumidor. Para la cadena, para la industria, para el elaborador, es un costo que lo transmite y lo traslada a precio. Entonces, ahí hay mucho para trabajar en la forma en que se encara ese alimento. Por lo cual nos parece bien importante ver y poner énfasis en esa parte. Y uno de los aspectos que nos parece fuerte trabajar es en la vida útil. La vida útil, uno cree que las industrias la colocan de acuerdo a sesudos estudios de cómo es el deterioro del alimento. Y es muy burocrático y estrictamente comercial. Entonces hemos visto que las industrias vienen y te cambian la vida útil del producto y dicen, no, ¿y qué estudio hiciste? No, mirá, antes nos importaba que el producto estuviera en contra un año, ahora nos importa que esté 2 años, porque en realidad el producto dura más. Y eso genera dos cosas. En el consumidor la presunción de que la vida útil es 2 días más, 3 días más, 1 mes más o menos, y a veces el producto son riesgosos. Y otro, que a nivel europeo tenemos entendido que vienen trabajando en consumo preferencial. Y ahí me parece que es parte de las pérdidas que se producen por ese lado y la exigencia que deberíamos tener en la conciencia de quien pone la vida útil. Y exigir a nivel nacional una elaboración de la vida útil del producto con estudios de vida útil. Yo lo tiramos esto como aporte porque ahí es donde hay mucho para trabajar. Gracias. 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 Todos los planteos estos fueron incorporados durante la estrategia. En Uruguay, hoy productor de alimentos, está claro que el trabajo fuerte hay que hacerlo a nivel de los productores, de la cosecha y de la cadena logística. De hecho, hubo algunos planteamientos por las organizaciones de Naciones Unidas de sacar en el indicador la parte de primaria, y nosotros insistimos que en el Uruguay lo íbamos a dejar por la incidencia que tiene. Pero los invitamos a sumarse activamente a la estrategia. Son múltiples las líneas de acción. Igual valoro pila al Congreso de Intendentes con esta idea, porque como en todas las cosas tenemos varias dimensiones y hay que trabajar en todas ellas. Entonces, posicionar a nivel del consumidor final este tema y visibilizarlo, creo que es un tema que teníamos pendiente, y a mí por lo menos me gustó mucho la idea de la campaña, así que lo felicito. Parte del equipo. No sé si alguien más. Buenos días. Bueno, la verdad un agradecimiento de ahora los avances que se están dando con la pata de donaciones. Un poco consultar los plazos, que ya esté todo implementado. Y quizás también con un pedido, porque bueno, en el caso de Canelones tenemos el plan departamental con varias líneas de acción en producción primaria, comercio, hogares, etcétera. Y bueno, hay una inquietud que tenemos desde hace tiempo, es vinculado a Canelones, tiene muchas empresas elaboradoras, distribuidoras, grandes distribuidoras, y es muy seguido que nos aparecen solicitudes de llevar a disposición final o destruir mercadería, muchas de ellas que están aptas para el consumo. Ahora, bueno, estoy articulando con Cintia un caso específico de unas galletas que por el etiquetado respecto a la cantidad de grasa no las pueden comercializar, pero sería apto para el consumo. Y bueno, y ahí en esto de empezar, como han dicho muchos, es algo nuevo para todos, queremos hacer una suerte de, no sé, procedimiento, protocolo o algo como para agilizar, pues, situaciones de estas caen en gestión ambiental, pero implica articular con Contralor, Salud Pública, Banco de Alimentos, etcétera. Y ahí, bueno, quizás con un pedido público de trabajar, de armar una mesa para trabajar en conjunto como, como una hoja de ruta cuando se dan situaciones de estas, cómo poder en tiempos ágiles para la empresa también que lo demanda,
poder canalizar a donación en lugar de que vaya a disposición final, que hoy en día ya estamos tratando de frenar ese Y camino. ahora quedó prohibido. Sí, ahora quedó prohibido. Pero bueno, un poco también eso vinculado a los plazos, cuando ya salga, porque nosotros queremos ya adelantarnos en empezar a desarrollar una estrategia en ese sentido. Venimos trabajando, pero yo no te puedo dar un plazo. Y plazo no vamos a comprometer. Por suerte están llegando los dos proyectos para fortalecer los equipos. Esta línea, con los plazos que tiene el decreto de prohibición del enterramiento, hay que hacerla rápidamente. O sea, vamos a estar seguramente convocando en el mes de octubre para trabajar con todos los actores en generar los instrumentos para que esa prohibición realmente se pueda hacer efectiva. Las intendencias son un actor clave porque son los que reciben en general las solicitudes de ingreso al sitio de disposición final, y bueno, y ahí las alternativas van a quedar o para donación de alimentos en sí mismo, si llegamos a los tiempos de vida útil, y si no, se derivarán a procesos de compostaje o de producción de alimentos. Esa es un poco la idea de por qué se puso la prohibición. Hola, ¿qué tal? Bueno, quería comentarles que el proyecto que se está instalando una planta en Tesoro, en la Intendencia de Montevideo, y que eso, una vez que está el alimento destinado para donación y que no se pueda donar, nosotros vamos a estar también gestionando esos alimentos para alimento animal. La planta va a producir bioculpa en base a frutas y hortalizas, que es mayoritariamente todo lo que viene de la UAM, y eso nos da una base para hacer mezclas nutricionales con diferentes fuentes de alimentos, que como pueden ser las galleterías, alimentos cocidos, que estén sanitariamente en condiciones, ¿no? Nosotros también hay que desplegar, eso requiere el despliegue de coordinar los actores y captar el alimento en buen estado para luego estabilizarlo, y una vez que está estabilizado va en condiciones sanitarias al medio animal. Lo estamos desarrollando y también requiere el despliegue desde Tresor. Estamos trabajando con productores cercanos, productores de cerdos cercanos, que da una manera para que sean beneficiados en toda esa zona geográficamente cercana al área con estos nutrientes y desarrollo. Gracias. ¿Más? Hola, Guzmán Reyes de Regulación Alimentaria. Nosotros estuvimos trabajando bastante con el Banco de Alimentos por algunas situaciones que habíamos encontrado en vía pública también, sobre todo lo que tiene que ver con el transporte de donaciones. Y nada, ahora estaba leyendo el artículo 4, que dice que cumplir con las obligaciones bromatológicas definidas, incluida la actividad de transporte y almacenamiento. Y eso es algo que nosotros al revés estamos trabajando en un régimen de excepción justamente para el transporte, porque complica bastante a las organizaciones tener un vehículo habilitado a la hora de transportar los donaciones. Entonces, nada, tenemos un borrador ahí disponible si les interesa, lo compartimos. Me parece bárbaro, y todas estas cosas las tenemos que ir construyendo. Y no sé si hay alguien del Ministerio de Salud Pública. Por las dudas, el artículo se refiere a cuando el vehículo es propiedad del sujeto intermediario. Si el vehículo es del beneficiario, no está incluido con ningún requisito en el decreto. Entonces el procedimiento sería viable y válido, pero no es, o sea, el decreto no le pide nada al vehículo del beneficiario, no tiene ningún requisito para el vehículo del beneficiario. Nosotros habíamos trabajado en algunos lineamientos para beneficiarios como para que sea un transporte seguro dentro de esta excepcionalidad, digamos. El decreto le pone obligaciones al donante y al intermediario, pero no al beneficiario. Bien, gracias. ¿Alguien más? Estamos por terminar. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, esto prende y apaga cuando... Bueno, ahora sí.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Les invitamos a seguir en contacto porque esta semana hay otras actividades. También por las redes vamos a estar también trabajando y mandando bastante información. Y bueno, y vamos a seguir trabajando como venimos trabajando desde hace tanto tiempo ya en esto. Así que muchas gracias por estar hoy acá y bueno, y seguimos al habla. Nos vemos.